Tú sabes la responsabilidad y el deber que tengo como pastor de una iglesia. ¿Qué decisión es buena? ¿Qué decisión es correcta? ¿Cuál es la mejor decisión para tomar? Una decisión que no me vaya a afectar, una decisión que no me vaya a llevar a cometer un error. Y sabe, hermanos, Dios me hacía sentir que la mejor decisión que podemos tomar es honrar y glorificar el nombre de Dios. Hoy estamos aquí, hermanos, para cumplir, hermanos, con la encomienda que se nos da, hermanos. Y quisiera también, hermano, si se encuentra los padres de esta pequeña, hermanos, que pasaran a tomar los primeros asientos de adelante, hermanos. Creo que la palabra de Dios es para todos, hermanos. Tal vez alguien diga, bueno, es una presentación de niños. Tal vez es una palabra para la pequeña, tal vez es una palabra para los padres. Tal vez alguien pueda decir, yo no tengo nada que ver con este tema, con este asunto. Pero saben, hermanos, la palabra de Dios es para todos, hermanos. Y hoy por fe creemos que Dios estará hablando a nuestra vida, hermanos, en esta tarde. Así que les voy a invitar, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que abran sus Biblias, hermanos, y también los papás les invito, hermanos, a tomar los dos asientos que ya se han puesto ahí. Abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Si ya tienen su cita, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Repito la cita, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que pertenezcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Bendito Dios, creador del cielo y la tierra, en esta tarde, Señor, nos quedamos desde tu presencia, Padre. Sabemos que estás en este lugar, Señor. Nos has hecho sentir tu presencia, Padre. Nos has acariciado, Señor, a través de tu presencia, Padre. No hay duda, Señor, que tú habitas en medio de este lugar. No hay duda, Señor, que tú estás en este lugar, Padre. En esta tarde, Señor, te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Padre. Pero en esta tarde queremos pedir tu permiso y tu autorización, Señor, para que seas tú que vengas a hablar a nuestra vida, para que seas tú que vengas a hablar a nuestro corazón, Padre. Sé que hoy es un culto especial, un culto de consagración, un culto donde el día de hoy se va a consagrar, Señor, una niña, Señor, para tu honra y para tu gloria. Pero sé que tú quieres hablarnos a todos los que estamos aquí. Y yo te pido que tú vengas a hablarnos con poder y con autoridad en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermano. Hoy estaremos mirando, hermanos, un precioso tema, un mensaje titulado Consagrando mi vida para Dios. Consagrando mi vida para Dios. Yo quisiera preguntar, hermanos, en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos consagrado nuestra vida a Dios? Y sabe, hermanos, eso es precioso. Sabe, decir a Dios, Dios, antes de conocerte, antes de creer tu palabra, yo le pertenecía al diablo. Pero sabe, dice la palabra de
racional culto, dice la palabra de Dios. Y hoy Dios vuelve a hablar, hermanos. Y hoy vuelve Dios a decirnos: conságrate tu vida. Permite que yo sea tu Señor y tu dueño. Permíteme hacer una obra grande y maravillosa en tu vida. La pregunta es, hermano, ¿de verdad le estamos dando el permiso, la autorización a Dios para que Él esté gobernando nuestra vida estos últimos días, hermano? ¿Sabe, hermanos? Esto es una lucha. Esto es una batalla continua, una batalla espiritual, hermanos, donde el diablo, a pesar de que nosotros ya estamos en el camino de Dios, hermano, el diablo con sus artimañas intenta atraernos de nuevo a su reino maligno. Pero sabe, también Dios está peleando por nuestra vida, y Dios le dice al diablo: tú detente, no pongas tus manos sobre él, porque él ya me pertenece. Dice la palabra, hermanos, que desde cuando creímos, Dios nos selló con el Espíritu Santo, hermanos. Y a partir de ese día, a partir de ese momento que Dios puso ese sello, que es el Espíritu Santo, eso marca que tú y yo le pertenecemos a Dios, hermano. Pero bien, vamos a mirar el primer punto, hermanos, y dice: ¿qué debemos de consagrar? Yo no sé si alguien se ha preguntado: ¿qué debo de consagrar? Porque si hoy en esta tarde le preguntamos a la niña y le hiciéramos la pregunta hoy pequeña: ¿tú qué has venido a consagrar? La pregunta es, tal vez esta pequeña nos pudiera hablar, hermanos. Tal vez esta pequeña nos pudiera decir qué parte de su cuerpo viene a consagrar a Dios. Ella, aún entendemos si usamos la lógica, hermano. Esta niña aún no habla, hermanos. Aún no entiende, hermano, lo que es consagrar una vida. Pero yo creo, hermanos, que para eso estamos padres. Para enseñarle, para inculcarle desde pequeños, hermano. Y creo que todos los que son padres son dichosos, hermano. Dichosos de ser padres. Creo que es un privilegio que Dios les ha dado, hermanos, de ser padres. Pero sabe, hermano, yo lo he dicho, así como es un privilegio de ser padre para alguien, también pesa sobre los padres una responsabilidad grande. Y no es una responsabilidad cualquiera, hermano. Una responsabilidad de instruir a los hijos que Dios les ha dado, hermano. Porque sabe, hermano, déjeme decirle algo. En un futuro más adelante, cada uno de los que son padres estarán delante de Dios para rendirle cuentas, ¿sabe? Y Dios les va a decir a él: yo te di el privilegio de ser padre, te entregué tantos hijos. ¿Dónde están? Qué triste sería, hermanos, para algún padre decirle a Dios: fíjate que esos hijos que tú me diste tristemente se han perdido. Tristemente se extraviaron en la tierra. Y yo tuve miedo de enseñarles, tuve miedo de llamar la atención, tuve miedo de exhortarles. Pero hoy, hermanos, Dios les ha permitido a ustedes como padres conocer el camino de Dios, hermano. Dios les ha permitido a ustedes como padres mirar la gloria de Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, y da una exhortación a los padres y le dice: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande no se apartará de ella. A ustedes les corresponde, papás, de instruir a sus niños, de instruir a sus hijos en el camino de Dios. ¿Sabes? Tal vez en tu economía, tal vez no tengas los medios para darle una carrera a tus hijos,
tienes razón, no has podido cambiar. Pero ¿sabes quién puede cambiar nuestra vida? Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene todo el poder, hermanos, porque Él puede obrar, cambiar y transformar en la vida del pecador, hermanos. A pesar de que el diablo diga, tú no sirves para nada, hay que creerle a la palabra de Dios. Esta palabra que cada día que venimos a este lugar, hermanos, acuérdese que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es poder. Y dice la palabra de Dios que es más penetrante que una espada de doble filo, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sabes, Padre? Si tú tienes a tus hijos, tal vez no los tengas aquí, tal vez se están pagando en el mundo, en el pecado, ¿sabes? No te des por vencido. Sigue orando por tus hijos, sigue derramando lágrimas por tus hijos, sigue pidiendo a Dios por tus hijos. No te des por vencido, no dejes que el diablo robe a tus hijos, porque dice la palabra de Dios que herencia de los padres son los hijos, hermano. Pelea por tu familia, no permitas que el diablo destruya tu familia, no permitas que el diablo lleve a tu familia a un infierno, hermanos. Pelea por tu familia, dobla rodillas, clamas a Dios y verás, hermano, que al tiempo de Dios tú verás la respuesta, tú verás la mano de Dios moviéndose sobre tu familia. Y un día, hermanos, verás a tus hijos en este lugar adorando y glorificando a Dios todopoderoso. Y ese día que tú mires a tu hijo y a tu hija en este lugar, sabes, vas a derramar lágrimas, pero no de tristeza, sino de alegría, de decir, valió la pena pasar horas en desvelo, valió la pena estar orando y ayunando por mi hijo, porque aquí lo miro ahora. Pero bien, dice el primer punto, debemos de consagrar nuestro cuerpo. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántos sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, hermano? ¿Sabes? Allá afuera, hoy en estos últimos tiempos, se han levantado diferentes doctrinas, hermano, diferentes movimientos donde se predica un evangelio sencillo, donde hoy las personas dicen, bueno, no importa cómo tú vivas, no importa cómo tú andes, no importa cómo tú seas, lo único que Dios quiere es el corazón. La pregunta es, hermano, ¿realmente Dios quiere solamente nuestro corazón o quiere todo nuestro ser? Porque sabe, si Dios solamente quiere nuestro corazón, la pregunta es, ¿para qué nos cuidamos de pecar? ¿Para qué nos cuidamos de fallarle a Dios? Si al final de cuentas Dios solamente quiere nuestro corazón. Pero sabe, dice la palabra de Dios, que Dios no solamente quiere el corazón, sino todo nuestro ser. Todo nuestro ser Dios quiere que lo guardemos en una consagración total y verdadera. Una consagración total y verdadera para nuestro Dios. Ya no se trata, hermanos, de cuidarnos de alguien en particular. Se trata, hermanos, de agradarle a Dios de verdad. De agradarle a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de caminar. De esta manera nosotros podemos estar agradando a Dios, siempre y cuando, hermanos, nos guardemos en santidad como Dios manda. ¿Sabe? La palabra santidad para algunos en este tiempo se les hace difícil.
Dios dice la palabra, no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios, dice la palabra que Dios es 3 veces santo. Y Dios no puede permitir la inmundicia, o sea, el pecado delante de su presencia. Dice la palabra de Dios, el salmista David dijo en cierta ocasión: acerquémonos al trono de la gracia. Pero aquí viene, ¿cómo nos debemos de acercar? Humillados delante de Él. Sabe, hermanos, yo a veces me pongo a pensar y digo: Dios. Y no es que Dios se haya dejado de hablar, hermano, no. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Pero sabe, hermano, yo me pongo a pensar y le digo: Dios, ¿qué pasaría si tú usaras a alguien, a un hermano, a una hermana, y que de repente ese hermano se me acercara y me dijera: así dice Dios, que endereces tu camino? ¿Sabe? Eso me hace temblar y digo: Dios, ¿qué tan necesario es vivir rectamente delante de ti? ¿Sabe, hermanos? En la antigüedad, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer incienso a Dios, ¿sabe cómo debía de entrar ese sumo, esa persona? En pureza. ¿Sabe? Si ese sumo sacerdote entraba a ofrecer incienso y entraba a ofrecer alabanza a Dios, cada sacerdote tenía una cadenita, por si esa persona entraba impura ante el lugar santísimo, esa persona caía muerta en ese lugar. Y las personas que estaban afuera, ¿saben? Solamente con la cadenita la jalaban, porque ellos no podían entrar adentro. La pregunta es, hermano, hoy ¿cómo venimos a este lugar? ¿De qué manera venimos a alabar a Dios? Y se siente bonito, de verdad, hermano, se siente algo tan tremendo cuando entramos a la presencia de Dios. Porque saben, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, les apuesto que nadie quiere salir de la presencia de Dios, hermano. Pasa el tiempo y no se siente, hermanos. Pasan los minutos y no se siente. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos trasladando hasta la presencia de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo tú adoras a Dios? Tal vez alguien diga: bueno, hermano, yo tengo que adorar a Dios porque así se me ha sido enseñado. Tengo que levantar mis manos porque así se me ha sido enseñado, pero de verdad yo no siento nada. Yo puedo mirar al hermano que está tocando el teclado, a la hermana que está tocando la guitarra, y yo los veo llorando, pero yo no siento nada. Pero sabes, hermano, no es que el hermano o la hermana esté llorando, no es porque la pellizcaron, no. Sabes, cuando tú miras sangre y derramar lágrimas, es porque la presencia, es porque el Espíritu Santo ha descendido sobre esa vida. Y Dios no va a descender sobre una vida donde hay pecado, hermano. Dios no va a hacer manifiesta su presencia donde hay una vida impura, ¿sabes? Dios va a descender donde haya una vida consagrada para su gloria, hermanos. Dios va a descender sobre una vida que esté en pureza, hermanos. Ahí la presencia de Dios va a habitar y va a descender la gloria de Dios. Por eso la pregunta es: ¿cómo tú adoras a Dios? No vamos siguiendo un molde. Hay que romper el molde. No vamos siguiendo a un líder. No es porque el líder me enseñó así a adorar, yo tengo que adorar. ¿Sabe? Vamos siguiendo a Dios y vamos a adorar a Dios como Él nos haga sentir. Como Él nos haga sentir, vamos a adorar su nombre, hay que hacerlo, pero sin miedo, hermanos. Sin miedo al que dirán.
cantito su alabanza. Deténganse por unos momentos. La iglesia de Betel que tengo en la ciudad de Iguala me va a adorar. Y yo quiero escuchar cómo mi iglesia me adora. Yo quiero escuchar cómo mi pueblo me adora. Yo quiero escuchar, yo quiero mirar cómo mi pueblo, cómo mi iglesia de Betel se ha consagrado, se ha guardado para mí. Y hoy en esta tarde quiero decirte, hermano, que la alabanza que tú has entonado para Dios ha llegado hasta la presencia de nuestro Dios. Por eso la importancia de consagrar nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos consagrar o qué debemos de consagrar? Nuestra mente. ¿Sabe? Nuestra mente es el campo de batalla, hermano. Tal vez la pequeña ahorita no tenga lucha de diferentes pensamientos, su mente está sana. Pero nosotros sí, hermanos. Nosotros luchamos todos los días con buenos y malos pensamientos, ¿saben? Y ahí es el campo de batalla donde el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta tarde, el diablo lanza sus dardos a nuestra mente para ver si nosotros caemos, si nosotros desobedecemos a Dios. Pero ¿saben? Cada día que tú te levantas antes de salir de casa, qué gozo sería ponernos en las manos de Dios, hermano. De decirle: hoy Dios, te doy gracias por la vida. Gracias, Señor, por permitirme abrir los ojos una vez más. Hoy, Señor, en este día voy a volver a salir a realizar mis diferentes labores. Voy a salir al trabajo, voy a salir a la escuela, voy a hacer muchas actividades el día de hoy. Pero sabes, Dios, yo quiero decirte algo. Que tú me acompañes, que tú vayas conmigo a la escuela, que tú vayas conmigo al trabajo, que tú vayas conmigo donde quiera que yo voy. Yo quiero que tú vayas conmigo, que tú no me dejes solo. Dios, ¿sabes? Dios, tengo una lucha y yo no puedo solo, yo no puedo sin ti. Yo necesito que tú me ayudes. ¿Y por qué no decirle a Dios, hermano, con los malos pensamientos que llegan a nuestra vida? De decirle: Dios, ayúdame con estos malos pensamientos, ayúdame con estos pensamientos malos que llegan a mi mente, que me quieren llevar cautivos al pecado, que me quieren llevar a la desobediencia delante de ti. Protégeme, guárdame con tu sangre poderosa. ¿Sabe cuántos creemos que la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene poder para guardarnos de todo mal, hermano. Por eso debemos de venir y clamar a la sangre de Cristo todos los días, hermano. ¿Qué más podemos consagrar a Dios? Nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. El predicador habla y dice que debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Sabe, hermanos? Nuestro corazón es una cajita fuerte. ¿Sabes? Tal vez alguien tenga una caja fuerte física en su casa, no lo sé. ¿Saben? En esa caja fuerte se guardan documentos valiosos, se guardan las escrituras, tal vez de la casa, del terreno. Tal vez alguien ha guardado dinero, no lo sé. Y por ahí en esa caja fuerte hay una clave que solamente usted la sabe. Que usted es el único que puede abrir esa caja. ¿Sabe? Nuestro corazón es algo similar a una caja fuerte. Tú tienes el derecho solamente de abrirla. Nadie la puede abrir más que tú. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué guardamos en nuestro corazón? ¿Guardamos odio? ¿Guardamos rencor? ¿Guardamos celos? Y tantas cosas. Cosas que me edifican, hermano. Qué gran diferencia es, hermano. Cuando en esa caja fuerte tú guardas amor,
guardas paciencia, guardas benignidad, guardas santidad. Esta es la gran diferencia. Si nosotros le preguntamos a la pequeñita, ¿qué guardas en tu corazón? Ella no nos puede decir. Pero si nosotros preguntamos a cada uno de los que estamos aquí, si yo me acercara al hermano Isaí y le dijera, hermano Isaí, ¿usted qué guarda en su corazón? Sabe, hermanos, cuando nosotros guardamos las cosas de Dios en nuestra vida, se nota, se refleja qué luz estamos reflejando. Así como también se refleja, hermanos, cuando en una vida tristemente se refleja odio, se refleja rencor, se guarda, hermanos, enemistad. Qué triste es, hermanos, cuando en una iglesia, hermanos, hay enemistad entre los miembros de la iglesia. Qué triste es cuando entre líderes, entre obreros hay enemistad y pleitos, ¿sabe, hermano? Hubo una iglesia, hermanos, la iglesia de Corintios, donde esta iglesia, hermanos, estaba patas para arriba, y disculpe la expresión. Había de todo en esa iglesia, había pecado, había tantas cosas. Y sabe, hermanos, le llegó la noticia a Pablo, porque sabe, Pablo siempre miraba, hermanos, con ojos de amor a las iglesias donde él pasaba, las iglesias que él fundó por la misericordia de Dios. Y sabe, Pablo, hermanos, como un padre, escribe una carta, escribe un mensaje para la iglesia de Corintios. Les habla con amor primeramente, pero también les habla con exhortación. ¿Sabes? Porque la iglesia, una de las tantas iglesias, había disputa, había contiendas, y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y bueno, tantas cosas. Y Pablo escuchó todo esto y dijo, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo resucitó al tercer día? ¿Acaso no fue Jesucristo de Nazaret que dio su vida por cada uno de ustedes? ¿Acaso no fue Jesús de Nazaret que se levantó al tercer día? ¿Por qué discuten? ¿Por qué pelean? Si todos los que están aquí le pertenecen a Dios. Y esta iglesia, hermanos, y cada uno de los miembros que estamos aquí, le pertenecemos a Dios, hermano. Nosotros no le pertenecemos al pastor, con todo respeto. Nosotros no le pertenecemos al jefe de la zona, con todo respeto. Le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró a precio de sangre de Dios. Dios no nos compró ni con oro ni con plata, sino con su sangre poderosa. Por eso le pertenecemos a Dios, por eso Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Qué más debemos de guardar? Guardar nuestros ojos. Guardar nuestros ojos para Dios. Sabe, hermanos, hoy estamos viviendo y estamos siendo bombardeados, hermano, por tantas cosas que hay en la tecnología. Sabe, hermano, la tecnología, la ciencia ha avanzado. Y Dios así lo ha destinado, hermanos. Porque Daniel dice la palabra de Dios que en los últimos días la ciencia aumentaría. Pero sabe, hermanos, hoy la ciencia, en lugar que beneficie al ser humano, en lugar que la ciencia traiga un beneficio a la vida del ser humano, ¿sabe lo que está trayendo la ciencia? Maldición al ser humano. Y qué triste es eso, hermano. Sabe, hermano, padres que están aquí. Hace algunos años yo escuchaba un testimonio de un joven. Este joven desafortunadamente creció sin padre. Y sabe, yo le he pensado qué tan importante es que un
hijo crezca con la figura paterna y la figura materna. ¿Saben ustedes, padres? Son los mejores consejeros para nosotros los hijos. Ustedes, padres, pueden aconsejarnos a nosotros, a los hijos, y decir: hijo, mira, compórtate, mira, hijo, vive de esta manera, mira, hijo, obedece las reglas de los gobiernos, mira, hijo, obedece las reglas de Dios, mira, compórtate. ¿Sabes? Este joven creció sin la figura paterna. Este joven en sus primeros inicios de vida empezó a traer objetos ajenos a la casa. Y la mamá nunca le llamó la atención, la mamá nunca le dijo: hijo, está mal lo que tú haces, devuélvelo. Pasaron los años y este joven llegó a una cierta edad donde él seguía los mismos pasos, hasta que un día este joven fue a parar a la casa. Y en cierta ocasión la madre fue a visitarle. Y aquel hijo le dijo: yo te odio. Y la madre, entre lágrimas, empezó a llorar. Y la madre le dice: ¿cómo es posible que me odies? El hijo le dijo: yo te odio porque tú nunca me llamaste la atención, porque tú desde la primera vez que me miraste traer cosas ajenas a la casa, tú nunca me llamaste la atención, y por tu culpa estoy en este lugar. ¿Sabe, hermano? Hoy en los teléfonos y bueno, diferentes redes sociales y aún en YouTube, en lugar que vengan videos que glorifiquen a Dios, ¿saben lo que tristemente viene en un aparato? Tienen videos malignos, donde hoy, hermanos, a los pequeños, desde temprana edad, hermanos, el enemigo está cautivando, hermanos. Y eso pasa, hermano, y disculpe, padre, con todo respeto. Esto pasa cuando un padre y una madre se descuidan. Hoy, qué tan fácil, qué tan sencillo es un padre o una madre darle un teléfono al hijo, al pequeñito, que aún no sabe manejar un teléfono, pero la madre, con tal de no ser molestada, o el padre, con tal de no ser molestado por el pequeño, le dice: mira, entretente, y le ponen un video. Y para ver, hermanos, esos pequeños a una temprana edad empiezan a ver diferentes videos. Y tú dices: estoy tranquilo porque mi hijo ya no me molesta. Cuando ustedes, papás, a esa temprana edad está bien, llegar a su casa, una tarde, una noche, sentarse en un cuarto, no lo sé, en su cama, porque Dios le da un mensaje a Josué. Y Dios le dice a Josué: Josué, este libro de esta ley no se apartará de ti. Antes de día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que está escrito en ella, y tu camino te va bien. Antes de día y de noche, papás, ustedes tienen la gran responsabilidad y la gran encomienda de enseñar a su pequeñito, de decirle: bebé, hija, como ustedes le digan, vamos a leer una porción de la Biblia, vamos a mirar a ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana, en este mediodía, en esta tarde, en esta noche. Vamos a meditar la palabra de Dios para que nosotros hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Que nuestros ojos miren, hermanos, lo recto. Que nuestros ojos miren las maravillas de Dios.
Que nuestros ojos puedan mirar la gloria de Dios de Israel. Que nuestros ojos puedan mirar los prodigios de nuestro Dios. Y que nuestros ojos no se aparten de este libro santo. Que nuestros ojos puedan mirar la palabra de Dios cada día. Aleluya. Y sabe, cuando nosotros o cuando ustedes padres instruyan a sus hijos, la vida de sus hijos va a ser bendecida, porque así Dios ya lo ha determinado. Y en esta tarde, hermanos, creo que a eso hemos venido el día de hoy. Y creo que esa es la razón por la cual ustedes, papás, han traído esta pequeña, porque creo que quieren bendición de parte de Dios para su vida. Y quisiera pensar que todos los padres quieren bendición para sus hijos. Nadie quiere maldición para sus hijos, ¿verdad? No. ¿Quién le va a desear males a sus hijos? Creo que todos ustedes, papás, quieren que sus hijos sean bendecidos por la mano de Dios. Y así va a ser, hermano, pero sigan clamando a Dios, hermano. Avanzamos. ¿Cómo debe ser esta consagración? En obediencia a Dios. ¿Saben? Cierta ocasión, el primer rey de Israel, hermanos, Saúl. Este rey, en su desesperación, hizo algo que no le pertenecía hacer a él. Ofreció un sacrificio. ¿Saben? El pueblo de Israel, el ejército de Israel, iba a ir a la guerra en contra de los filisteos. Y la grande multitud del ejército filisteo. Y Saúl había mandado que Samuel viniera al lugar donde se iba a llevar a cabo la guerra. Pero antes de que esa guerra diera inicio, Saúl le pedía a Samuel que ofreciera un sacrificio a Dios de Israel. Pasó el tiempo, pasaron las horas y Saúl se empezó a desesperar. Y dijo: no llega Samuel. Ya el tiempo ya avanzó, tal vez a Samuel ya se lo olvidó. Y Saúl se atrevió a hacer lo que a él no le pertenecía hacer. Ofrecer un sacrificio a Dios. Y a partir de ese momento, a partir de esa desobediencia, hermanos, el primer rey de Israel fue de mal en peor cada día. Dice la palabra, hermanos, que Dios le da un mensaje a Samuel y le dice: Samuel, preséntate ante Saúl y dile que va a ir a la guerra en contra de los amalecitas. Y dile que yo, Jehová de los ejércitos, he levantado que todo el pueblo de Amalec sea exterminado, que no va a dejar a nadie con vida, ni animal ni hombre. Todos tienen que perecer porque yo he sido demandado. Y saben, Samuel, en obediencia a Dios, lleva el mensaje a Saúl y le dice: Saúl, así dice Jehová de los ejércitos, vas a ir a la guerra en contra de Amalec, pero dice Dios que vas a exterminar al pueblo, que no vas a dejar a nadie con vida. Y Saúl se encamina hacia la batalla. Pero sabe, Saúl comete otro error. A él se le hizo fácil dejar con vida al rey Amalek. Y aún Saúl llevó los mejores animales para Israel. Pero sabe, hermanos, de los ojos de Dios nadie puede escapar. Escuchemos bien esto, hermano. Tal vez alguien diga: bueno, es que el pastor o el líder no me ve como me comporto. Tal vez tenga razón. Nadie nos ve fuera de este lugar. Pero sabes, hermano, hay unos ojos, y como dice Apocalipsis, como llamas de fuego. Y esos ojos, hermanos, están donde quiera que nosotros estemos. ¡Aleluya!
Y saben, cuando alguien desobedece, hermanos, dos cosas pasan: corrección de Dios o exterminación. Y saben, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, quiero decirte que Saúl me ha desobedecido, que Saúl no cumplió con el mensaje que yo le di. Él ha dejado conmigo al rey Amalek y ha traído los mejores animales al pueblo de Israel, cuando yo di la orden que todo debería de ser exterminado. Sabe, hermano, para que nuestra consagración pueda ser acepta delante de Dios, tiene que venir acompañada de obediencia. Si no hay obediencia, hermanos, con todo respeto, no puede haber una consagración a nuestro Dios. Si Dios nos demanda, hermanos, que nos guardemos en santidad, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Así de fácil, así de sencillo. Aunque nos cueste un poco, pero es mejor obedecer a Dios. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, hermano. ¿De qué nos sirve, hermano, a quedar bien con alguien, con algún pastor, con algún hombre de esta tierra, si con el Rey de Reyes estamos quedando mal? Por eso la palabra de Dios viene y le dice Samuel a Saúl que es mejor ofrecer sacrificios o que obedezca la palabra de Dios. Y le dice Samuel: Saúl, es mejor obedecer a Dios antes que los sacrificios. Es mejor obedecer, iglesia, que estás en este lugar. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que tú ofrezcas un sacrificio. De nada sirve, hermanos, que el día de hoy o tal vez días antes alguien se ha puesto a ayunar, a orar. De nada sirve, hermanos, que alguien se ponga a meditar la palabra de Dios si no hay obediencia. ¿Saben para qué cree que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Para que el pueblo de Israel los pisoteara? ¿Para que el pueblo de Israel hiciera lo que él quisiera? No. Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que el pueblo obedeciera lo que Dios estaba diciendo. Y sabe, hermanos, Dios nos ha regalado su palabra, hermanos. Tú tienes en tu mano una Biblia, hermanos. ¿Sabes? Esta Biblia, hubo personas que dieron su vida por esta Biblia que tú tienes. Hubo hombres y mujeres que dieron su vida por la palabra que está escrita en esta Biblia. ¿Y sabes para qué Dios te la ha puesto en tus manos? Para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, para que nosotros obedezcamos la voz de Dios. ¿Sabe? También en la antigüedad, en Levítico capítulo 10, versículo 9, Dios le habla a los levitas, a Aarón y a sus hijos, y le dice: ¿sabes qué, Aarón? Antes de que tú y tus hijos entren al santuario, antes de que ustedes entren al tabernáculo, tienen que hacerlo en su sano juicio. No beben, pues está prohibido para ustedes el vino. Y a veces, hermanos, como humanos, queremos discutir con Dios. Como que tratamos de llevarle la contra a Dios. Como queremos decirle: Dios, hoy no se puede, que nos des tantito permisito. Mira, no va a pasar nada si tú nos das tantito permiso. ¿Qué es tantito? ¿Sabe? Cuando Dios manda algo, hermano, tenemos que acatar su ley, tenemos que acatar su voz, nos guste o no nos guste. Así como ustedes, papás, les gusta que sus hijos le obedezcan, ¿sí o no? ¿O a ustedes, padres, les gusta que sus hijos les desobedezcan? No. ¿Qué pasa cuando sus hijos les desobedecen?
Dios aplaude a nosotros cuando nosotros desobedecemos a Dios. No quiera que cuando Dios nos da una orden y lo desobedecemos, Dios está sentado en su trono y aplaude y dice: ay, qué bueno que esta noche me desobedeció. Así me agrada. De todos modos, desobediente, así lo quiero. No. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama lo corrige. Y sabe, debemos tener cuidado, hermano, cuando Dios nos corrige. Porque cuando Dios nos corrige, hermanos, muchas veces Dios nos llama de la peor manera muchas veces, hermano. Hay que irnos mejor por la buena, hermanos. Hay que irnos por la humildad, hay que irnos por la obediencia, hermanos. Y sabe, Aarón y sus hijos obedecieron a Dios. Dios le dijo: sabes, no vas a probar vino, ni tú ni tus hijos, para que nadie muera de ustedes cuando entren al tabernáculo. También Dios le había dado una orden a los levitas, hermano, a Aarón y a sus hijos. Dios le dijo: no van a llevar fuego extraño adentro de mi casa. Y sabes, hermano, dos hijos de Aarón, sabe, llevaban fuego extraño. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Dios les quitó la vida por la desobediencia. Así que, papás, sigan instruyendo a sus hijos, sigan inculcándole valores bíblicos. Síganos enseñándoles que ellos obedezcan a Dios, que también ellos puedan ver en ustedes, papás, que ustedes también obedecen a Dios, porque saben, hermanos, ustedes son el reflejo de nosotros. Nosotros también vamos mirando a ustedes como nuestros padres. ¿Y qué va a pasar, hermanos, el día que tú, como padre, como madre, tú desobedezcas a Dios y no sé qué te vaya a producir a ti? Que alguien de tus hijos te diga: mira, pero tú quieres que yo obedezca a Dios y tú no lo obedeces. Ustedes son nuestro ejemplo, hermanos. Ustedes son los que marcan nuestra infancia, nuestra niñez. Ustedes, papás, son los que nos marcan en la adolescencia. Ustedes, papás, son los que nos marcan en la juventud. Y aún en la etapa de la adultez, ustedes nos han marcado, hermanos. Y vamos siguiendo sus pisadas, papás. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes tal vez pasen desapercibido de decirles que mi hijo no se da cuenta, vamos siguiéndoles, papás. Y tal vez alguien de tus pequeños un día va a decir: yo quisiera ser como mi mamá, yo quisiera ser como mi papá, como adora, como busca a Dios, yo así quisiera ser. Yo quisiera ser como mi papá, que viene todos los días a la casa de Dios y mira cómo ora, cómo busca a Dios. Yo quiero ser así. Pero también hay casos donde los padres no buscan a Dios. Y los hijos dicen: bueno, creo que voy a seguir los mismos pasos. Si mi mamá no busca a Dios, pues porque yo lo voy a hacer. Si mi papá no busca a Dios, porque yo lo tengo que hacer. Voy a ser igual.